La más cordial bienvenida a todos y todas las personas que nos acompañan a este ciclo de conversatorios organizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene como tema central las personas adultas mayores en el contexto de la COVID-19. El día de hoy, como cuarto y último tema de este ciclo de conversatorios, vamos a hablar sobre los beneficios sociales de las nuevas tecnologías de la comunicación para las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19. El día de hoy contamos con la participación de tres ponentes, quienes voy a presentar a continuación y quienes en el mismo orden de su presentación irán realizando la exposición de sus temas. En primer lugar, contamos con la participación de la maestra Guadalupe Cañongo León, quien es maestra y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en Estadística Aplicada igualmente por la UNAM y en Peritaje Social por el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. Asimismo, ha sido becaria en diversos proyectos de investigación con financiamiento a cargo de entidades universitarias como la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Medicina, ambas de la UNAM, así como del CONACYT y grupos de investigación externos como el Grupo de Investigación en Envejecimiento y Demencia 1066. En la Escuela Nacional de Trabajo Social ha ocupado diversos cargos, dentro de los que se encuentran coordinadora del vínculo interinstitucional entre la escuela y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, como apoyo académico en la coordinación de investigación, técnica académica en la coordinación del programa de maestría en trabajo social y actualmente forma parte de la Secretaría de Planeación y Vinculación. Igualmente, la maestra ha sido dictaminadora de proyectos sociales con temática de envejecimiento en instituciones gubernamentales como Indesol, IASIS e INJUVE. Y finalmente, en la actualidad, ella es también docente de la licenciatura en Trabajo Social y de la especialización en modelos de intervención con adultos mayores del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, maestra Guadalupe Cañongo León. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Muchas En gracias. segundo lugar, nos acompaña el día de hoy el licenciado Óscar Fernando Contreras Ibáñez, quien es diseñador gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, pasante de maestría en tecnología educativa con énfasis en medios innovadores por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente y desde el año 2019 coordina la Oficina de Tecnología e Innovación Educativa en la Coordinación de Docencia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Su trabajo durante más de 2 décadas se ha enfocado en las áreas de diseño para la comunicación en salud en el campo editorial y en la planeación, diseño e ilustración de estrategias de comunicación y en el diseño de materiales de información, educación y comunicación y en las tecnologías educativas en los ámbitos de la academia, la enseñanza y la investigación en salud pública para diversas instituciones, organizaciones y actualmente para la enseñanza en el nivel superior. Ha colaborado además profesionalmente como activista con diversas organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, las habilidades para la vida. Fue docente para la Universidad Mayor Real y Pontificia de Chuquisaca, en Sucre, Bolivia, y ha sido consultor independiente como diseñador gráfico y por ello ha recibido reconocimientos diversos nacionales e internacionales. Licenciado Óscar Fernando Contreras, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estamos por acá. Y finalmente, dar la bienvenida a la maestra María Alejandra Zamudio Cruz. Ella es maestra en neuropsicología y licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en dificultades en el aprendizaje por la Universidad Complutense de Madrid y en terapia breve por la UNAM igualmente. Realizó una estancia académica en el Instituto Hospital del Mar en Barcelona, España. Durante 8 años fue investigadora en el Servicio de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es investigadora adscrita en la División de Neurociencias del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Ha sido además profesora en el curso de especialización en geriatría en el Hospital Médica Sur, en el Diplomado de Neuropsicología de la Universidad Intercontinental e imparte clases en la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana. Es además miembro titular de la Asociación Mexicana en Neuropsicología y forma parte de la iniciativa Dementia Friends. Cuenta con experiencia en la evaluación e intervención neuropsicológica en el deterioro cognitivo asociado con la edad,
trastornos del neurodesarrollo y trastornos neurológicos. Finalmente, ha sido coautora también de artículos científicos y diversas guías de estimulación cognitiva. Maestra María Alejandra Zamudio Cruz, bienvenida y buenas tardes. Muchas buenas tardes a todos. Perfecto, entonces únicamente para recordarles cuál es la dinámica que se ha desarrollado durante las presentaciones en las diversas sesiones de estos encuentros. Contarán con un tiempo de 15 minutos por cada uno de los participantes para realizar la presentación de la exposición de su presentación. Posteriormente habrá una ronda de preguntas de la audiencia. Procederemos a hacer una siguiente ronda en el mismo orden que la inicial, con duración de 3 minutos por participante para elaborar conclusiones finales. Y finalmente, bueno, haremos entrega de algunos reconocimientos. Les quería recordar nada más que en su pantalla aparecerá el temporizador cuando falten 30 segundos para concluir cada una de sus presentaciones, por lo que con el objetivo de que podamos cerrar cada uno de los temas, les pido por favor que puedan estar atentos al tiempo. Perfecto, pues entonces daría inicio la presentación de la maestra Guadalupe Cañongo. Adelante, maestra, muchísimas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Ahora me voy a compartir entonces pantalla. Bueno, trataré de ajustarme, por supuesto, a los tiempos. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en este ciclo de conferencias, en concreto, pues en este conversatorio respecto pues hablar un poco acerca de los beneficios sociales de estas llamadas nuevas tecnologías, ¿no? de la comunicación para específicamente las personas mayores en el contexto de pandémico. Bueno, inicio. Evidentemente yo creo que todos estamos familiarizados con este contexto justamente. En nuestro caso, en nuestro país, pues desde febrero, concretamente desde el 28 de febrero que se dio ya el primer caso, es que inicia este periodo de contingencia, cuando menos contingencia, digamos, un poco más acentuada, por ahí en marzo, mayo, con esta la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que asumía una serie de medidas en las que por lo pronto se iniciaron con la suspensión temporal de actividades no esenciales, ¿no? Y empezamos a escuchar todas estas cuestiones que hoy ya parecen ser parte de, cuando menos en términos de discurso, ¿no? Y algunas cuestiones en práctica, pero por ahí luego tenemos ahí situaciones que nos hacen todavía dudar si realmente lo tenemos perfectamente dominado, estas medidas protocolarias, ¿no? De uso adecuado del cubrebocas, en distancia, no aglomeraciones y demás. Entonces, se llega a una serie de eventos que pues no estaba, ya teníamos algunas experiencias, por ejemplo, ya habían aplicaciones, ¿no? para compras en línea, pero la verdad es que es hasta esta situación, hasta este momento en el que se empieza este mercado a tener cierto éxito, ¿no? Porque pues prácticamente todos al inicio, todos los lugares cerrados, ¿no? O con ciertas restricciones, en el caso de los restaurantes, pues servicios a domicilio o solamente productos para llevar. En fin, hay una serie de cuestiones, por supuesto, toda esta parte de acceso a cultura y recreación, cierre de parques, todas estas condiciones que de verdad parecían pues sacado de una película de ciencia ficción, de terror, todas estas cuestiones que de verdad pues rompieron absolutamente nuestra cotidianidad, esta cotidianidad de la cual seguramente pues nuestra rutina no nos la permitía identificar hasta el momento en el que justo se trastoca, en el que justo se altera.
Y llegan estas situaciones, estas nuevas condiciones que pues alteran y modifican nuestra dinámica. En el caso, decíamos, de las actividades no esenciales, pues nos mandan a una condición de teletrabajo o de llamado home office. En el caso de los estudiantes, de prácticamente todos los estudiantes de nuestro país, al menos, se migran a espacios educativos virtuales, ¿no? Ya había, y además con cierto avance interesante las cuestiones de la educación a distancia, pero es hasta esta situación en la que tenemos que hacer uso de plataformas como el Zoom, como, ejemplo, esta reunión, ¿no? Videollamadas, WhatsApp, Google Meet, en fin, una serie de plataformas que tuvieron que ir incorporándose a nuestra cotidianidad. Y con ello llegaron una serie de hábitos, ¿no? También en los servicios de streaming para la cuestión de entretenimiento, ahí la verdad es que tenemos datos que nos refieren del impacto de la pandemia, a veces lo circunscribimos únicamente al número de casos, número de contagios, en fin, pero la verdad es que las consecuencias del impacto social no lo tenemos todavía siquiera dimensionado, porque esto ha modificado nuestros estilos de vida, nuestras dinámicas. Entonces, esta dinámica hace que pues hoy ya teníamos ciertos estilos, ya teníamos ciertas condiciones que nos acercaban a esta caricatura que pongo abajo, que parece caricatura y que parece broma, pero que en algunos casos pues ya no es tan irreal, ¿no? En la que hoy prácticamente estamos muy cercanos a estos dispositivos, a estos espacios virtuales para comunicarnos o para estar en interacción. Por ahí hay quien dice que esto es como un tanto paradójico, porque estos medios, estas tecnologías, pues nos permiten acercarnos de los distantes, pero también nos alejan, por ahí dicen, de los que estamos cercanos. Algunos datos, solamente por mencionar: el año pasado la Asociación de Internet MX realizó un estudio, Hábitos de Navegación de Internet en México, y lo que, comparado con resultados anteriores, lo que encontraba era que el uso de Internet, pues en cuestión de género, sigue más o menos ahí equilibrado, 50-50 prácticamente, pero lo que sí notaron es que pues, anteriormente el uso de Internet era, dice ahí, territorio de jóvenes, ¿no? Prácticamente la mitad de los usuarios tenían menos de 24 años. A partir de, bueno, cuando menos en 2020, seguramente será ligeramente modificado, pero esta cifra se disminuye y ahora las personas que utilizan el Internet de 24 años o menos representan el 40%, una disminución y un incremento ligero, pero sí un incremento entre el grupo de personas de 45 a 55 años. Es decir, pues ha habido una modificación. Toda esta situación, decíamos, y además llevada a cabo por las autoridades o guiada por las autoridades sanitarias a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos empiezan a bombardear, ¿no? Con esta cuestión que, por supuesto, no es discutible, hay que protegernos, ¿no? Mantener la sana distancia para no exponernos, para no contagiar, cuidar, me cuido, te cuidas, me cuido, nos cuidamos, todas estas cuestiones. Pero en particular hay un mensaje muy específico, ¿no? Familia, protege a tu adulto mayor. El adulto mayor es vulnerable. No me beses, no me abraces, demuéstrame tu cariño con un saludo, una llamada todos los días, pero una llamada. No te acerques cuando menos a 1,5 metros de distancia, ¿no? Entonces nos recomendaban, ¿no? Llamar por teléfono, enviarles comida, pero la idea era no acercarse. Y con esta llegada de la sana distancia, pues, y con especial atención en esta población, pues se asentaron las condiciones de aislamiento social, mismas que ya teníamos bastante documentadas, bastante claras, que eran factor de riesgo para la salud física, para la salud mental de las personas mayores. De hecho, había muchas acciones, muchas intervenciones, pues iban encaminadas a evitar el aislamiento social.
este aislamiento social que hoy sabemos que pues hay muchos que ya pensamos en, ojo, no aislamiento social, aislamiento físico o distanciamiento físico, mejor dicho, pero cuidemos que no caigamos justamente en este distanciamiento social, el cual ha asumido un carácter completamente distinto a partir de o con la llegada de la pandemia, es decir, prepandemia o antes de la pandemia, el distanciamiento físico, o el llamado distanciamiento social, que así es como lo mencionan, se percibía como un acto de abandono, ¿no? Y entonces decíamos, hay muchas estrategias o había estrategias que decían, vamos a evitarlo. Sin embargo, después, durante y después de la pandemia, bueno, en realidad tendremos que hablar de durante, ¿no? Todavía no ha terminado. Se interpreta, o con la llegada de la COVID-19, se interpreta este distanciamiento físico o social, como se conoce normalmente, se interpreta como, incluso como un acto de amor, ¿no? Como un acto, yo me alejo, no te voy a visitar, no me voy a acercar, como un acto de amor en beneficio de tu salud. Entonces esto pues modifica totalmente como la perspectiva que teníamos, ¿no? Y en ese contexto es que las nuevas tecnologías de la comunicación se presentan como una opción pues para compensar, no para sustituir desde luego, pero sí para compensar todas estas limitaciones que tenemos de contacto, migrando a espacios virtuales y que seguramente nos han sido explorados de tal forma. Ahora bien, personas mayores utilizando tecnologías de la comunicación, esto es un tema que por supuesto que ya se había trabajado, pero que llama la atención. Ahí pongo la imagen de este hombre que retomado de una película, Agente Topo, película chilena que incluso estuvo nominada al Oscar reciente, en el que se expresa, ¿no? Ahí con tintes un poco hasta de comedia, ligero, digamos, una situación de cómo las personas mayores se tienen que enfrentar al uso de estas tecnologías. Y también pongo ahí la imagen de esta señora que seguramente habrán tenido oportunidad de verla. Se hizo tendencia, fue tendencia en redes sociales porque su nieta le regaló una Alexa, ¿no? Y la señora sorprendida por cómo decía obedece, ¿no? Cómo se da esta primer acercamiento con las tecnologías. Todas estas imágenes cuestan trabajo de pronto o hacen ruido o se vuelven tendencia o causan discusión justo por la imagen social de la vejez que tenemos, que a veces, bueno, se dice muy cercana a esto que conocemos como viejismo o edadismo, que son estas ideas negativas o equivocadas que se tienen de la vejez, ¿no? Pero sobre todo estas barreras culturales, es difícil de pronto en lo ordinario imaginar que se puede llevar a cabo esta situación. Sin embargo, se da. Y entonces entramos a redes sociales y encontramos que hay una serie de grupos, ¿no? Grupos de adultos mayores, en Instagram, en Facebook, que están ya también incursionando y que para fines muy concretos, como organización para bailes, para interactuar, por ahí en YouTube, el caso famoso de esta señora, ¿no? Que su canal de Mi Rancho a Tu Cocina se ha convertido en un fenómeno virtual, ¿no? Están presentes, no todos, no es la generalidad, no es el promedio, pero hay presencia. Y esto es algo benéfico porque se ha encontrado pues, que estas tecnologías de la comunicación, en concreto para las personas mayores y en este contexto, por supuesto que está apoyando, está favoreciendo el desarrollo cognitivo, el ejercicio ahí por ahí de una serie de todos los procesos que se requieren, ¿no? Memoria, estar practicando el aprendizaje, desde luego, ¿no? Propician el acceso a la información. Las personas descubren
toda la información que pueden encontrar en YouTube, toda la información que pueden encontrar en todas las redes sociales, es simplemente en la red, ¿no? Esto fortalece también la red social. Se ha encontrado que a través de estas redes se puede contactar con personas que ya tenía mucho tiempo, que se recontacte con personas que hace tiempo no veía, o con personas incluso que apenas pueden conocer. Entonces, en ese sentido, o fortalece o incrementa la red social. Apoya para la seguridad y personal y autoestima, ¿no?, de las personas mayores, favorece la interacción intergeneracional, porque pues regularmente son las personas mayores en las que podrían estar pidiendo ahí apoyo, ¿no?, a las personas que sí son, se habla de los nativos digitales, ¿no? Fomenta la inclusión social, pero bien importante, contribuye a la redefinición de esta imagen social de la vejez que teníamos, que decíamos que además equivocada, ¿no? Es decir, falso que las personas mayores no puedan aprender durante conocimiento, adquirir conocimiento nuevo, falso que no sea compatible vejez con tecnología, y lo más importante, favorecen el ejercicio de un derecho, porque hay que ver el uso el acceso y uso de estas tecnologías como un derecho que tiene esta población y que tenemos todos, ¿no? Solo por mencionar, tanto Naciones Unidas como la CNDH en nuestro país, pues considera que justo estas nuevas tecnologías son importantes para el desarrollo económico y social, y favorecen procura la disminución de las desigualdades sociales. Pero, ahí está. Bueno, lo de que decía es ver esta situación como el derecho a una tecnología, y estar claros que tiene bondades, tiene muchos beneficios, sí, por supuesto, pero hay que tener claro y no dejar de lado, por el contrario, atender que hay situaciones que están todavía fuera de nuestro alcance, todas las condiciones que pueden estar no controladas, ¿no? Esto es la simple, de todos estos ejemplos que están aquí, ¿no? Los conflictos que puede generar las aplicaciones, que ahora todo tenga que estarse viendo en línea. Solo mencionaré que simplemente para el registro a la vacuna, que se tenía que hacer por internet, esto fue una cuestión ahí que alteró en general. Hay muchos retos, no es algo sencillo, pero y hay que tener muchos cuidados, tanto de las condiciones de ciberdelincuencia como de la infodemia, pero pues por supuesto que es algo que vale la pena iniciar. Iniciar digo porque la verdad es que falta muchísimo al respecto, pero bueno, ahí estamos en este gran reto. Con eso concluyo, creo que en tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Guadalupe. Les comento también a nuestros otros dos expositores, una vez que aparezca el cronómetro en la pantalla, es importante dar el corte en el tiempo referido, porque si no, se corta la visualización de su pantalla. Entonces, el siguiente expositor es el licenciado Óscar Fernando Contreras. Muchísimas gracias, licenciado. Adelante. Muchas gracias. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla para ustedes. Espero que se ve bien, ¿verdad? La presentación. Bueno, yo titulé mi presentación La brecha análoga, por contraposición a la ya muy socorrida brecha digital, que ciertamente es parte de las problemáticas que tenemos, como una de las cosas, de uno de los puntos críticos que sostenemos como sociedad, como país, como región incluso, pero me gustaría referirme más allá del tópico, que ciertamente no deja de ser importante y tener una gran relevancia, a la brecha análoga. Algo de lo que ya la maestra Cañongo también ha mencionado bastante bien, bastante puntualmente, pero a mí me gustaría abordarlo desde un contrapunto que quizá, espero, pueda ser de utilidad y de interés para ustedes. Bueno, como pueden ver ustedes, tenemos en pantalla
un antiguo dispositivo para causar herida o muerte. Es uno de estos dispositivos que en su momento fueron muy innovadores y que tuvieron la utilidad de lograr eventualmente o poder encender el fuego, eventualmente poder cazar, tener alimento, proveerse de proteínas y poder evolucionar en la parte neurofisiológica. Eventualmente también nos dio la posibilidad de lograr alguna supremacía sobre algunas otras tribus, sobre algunos otros, algunos otros seres humanos. Y lo interesante aquí, en realidad, con esta broma boba, es decirles que en realidad toda tecnología alcanza su momento de sorpresa, de innovación, su momento de, pues quizá de interés máximo y de falta de conocimiento, pero eventualmente, como muchas otras de las tecnologías que tenemos ya en nuestro haber tras varios miles de millones de años, pues logramos eventualmente dejarlas en la obsolescencia. Lo que no queda en la obsolescencia, y quiero anticiparlo desde este momento, es la situación de que la capacidad de conocer, la capacidad del uso efectivo de nuestras tecnologías, la capacidad sobre el uso, el interés mismo que tenemos sobre las tecnologías, esa no cae nunca en la obsolescencia realmente, se va renovando constantemente. Entonces, yo lo pongo en el plano simplemente en la mesa para hacer la consideración irónica de que realmente ahora las tecnologías, las nuevas tecnologías a las que nos enfrentamos, en su momento podrán ser innovadoras, eventualmente serán dejadas atrás, pero lo importante no es el objeto el objeto en sí mismo, sino el conocimiento como tal que se hace, que se tiene del objeto, la manera como se transmite, como se enseña, la manera como se aprende y eventualmente los usos que va teniendo y las posibilidades de desarrollo humano que va ofreciendo la técnica, ¿sí? Como pueden ver ustedes, justamente parte de lo que les planteo es eventualmente cualquier técnica, por más innovadora que sea, llega a causar, a generar ya un rezago eventualmente. Quiero mostrar con estos saltos cuánticos en el tiempo la posibilidad de los usos, pero sobre todo el demostrar que cosas como por ejemplo el telégrafo, que empieza a abordar el área de las tecnologías de información y comunicación, pues este artefacto pequeño está a punto de cumplir 200 años en nuestra historia. Y no es poca cosa decirlo, o sea, en realidad, como podemos ver, esta es de las tecnologías que comporta uno de los saltos más importantes también que generamos como humanidad, como culturas, y tiene que ver fuertemente con nuestra necesidad, sí, de comunicarnos, pero de las cosas que suceden cuando nos comunicamos. Eventualmente, como pueden ver ustedes abajo, esto se convierte en lo que ahora llamamos dispositivos, y que pueden ser lo mismo labs, que pueden ser celulares, etcétera. Pero lo interesante, nuevamente, mi énfasis está en de qué manera le damos un significado y una relevancia a la manera como nos interesamos en los artefactos, para en cuántas dimensiones nos puede servir, cuáles son las áreas de nuestra vida que pueden abarcar y cómo logramos que algo tan elemental, tan vital como cocinar pueda dejarse tan atrás, y algo como comunicarse actualmente por WhatsApp o enviar un correo puede ser algo de lo que eventualmente se considera
de suma importancia y sin embargo, y vale la pena decirlo desde este momento, hay grupos etarios que particularmente estamos hablando de la gente que nos llamamos migrantes digitales. Todos somos de alguna manera en distintas medidas de migrantes digitales. Y este grupo que conformamos tenemos distintos grados de desconocimiento, de desinformación en el uso de ciertas tecnologías que mucho más en la coyuntura de la emergencia sanitaria, de la pandemia que nos ocupa, se vuelve un artículo de primera necesidad, tanto cuanto más como encender el fuego, por ejemplo. Podemos pensar en quizá no cocer alguno de nuestros alimentos, aunque alguno de ellos lo requiera de manera imperativa, pero lo que es más difícil, por ejemplo, hoy día es, y nuevamente acudo al tema que nos ocupa, que son los adultos arriba de 50, 60 años, que conformamos estos migrantes digitales y que eventualmente nos vemos ante la enorme dificultad de conseguir nuestros alimentos en una situación de emergencia sanitaria o nos vemos impedidos de comunicarnos y entrar en contacto con nuestros seres queridos. Esto no es poca cosa como sabemos, porque precisamente en la emergencia sanitaria, si de algo nos han servido estos infames aparatos, estos aborrecibles aparatos, estos aparatos que nos hacen practicar la tolerancia a la frustración, es justamente para tener una supervivencia social y psicológica. Y entonces, en este sentido, ¿a dónde queremos ir como sociedad? ¿Cuál es nuestra posibilidad de desarrollo? ¿Qué es lo que nos podemos ofrecer? Bueno, en este sentido hay que ver que nuestras circunstancias como país, el contexto económico, social, cultural, político que nos tiene, no se ha ocupado suficientemente de proveernos, y estoy hablando autocríticamente, no estoy hablando de las autoridades solamente, no estoy hablando de las empresas que proveen las tecnologías o la conectividad, sí atañe a todas ellas, pero también tiene que ver fuertemente a el tema de cómo como sociedades nos consideramos capaces de darle una importancia a la necesidad de no excluirnos, de no segregarnos y de no, por lo tanto, someternos a una posible vulnerabilidad en muchos de los ámbitos de nuestra salud y de nuestra existencia. En ese sentido, como pueden ver ustedes, esto recae en muy distintos ámbitos de nuestras estructuras sociales, pero también tiene que ver con los ámbitos, desde luego, los colectivos más pequeños, como pueden ser los familiares, y recae también, y hay que decirlo, en la importancia de que como individuos, como personas, como seres humanos, también consideremos la necesidad o reconsideremos la necesidad de acercarnos motu propio a la posibilidad de tomar contacto, de perder miedo, de hacer algunas prácticas y ejercicios que nos lleven a la posibilidad de conectarnos, que nos lleven a la posibilidad de comunicarnos, de poder pedir algunas cosas, incluso sea el súper, sea poder hacer pagos de impuestos, lo que ya también mencionó muy bien la maestra Cañongo, pero que yo quiero poner en la mesa sin recargarme innecesariamente, porque ciertamente es una situación que nos atañe como colectivo, como sociedad, como culturas, como humanidad, como especie misma, el que consideremos que todos tenemos una parte importante que hacer para lograr no solo la supervivencia y la bienestar o preservar nuestro estado físico o mental, sino también es
una cuestión que atañe fuertemente a la voluntad de las personas. Y en ese sentido, a mí me queda muy claro que debido precisamente a la cuestión de lo que comporta uno de los componentes que tiene la migrancia digital, en ocasiones no solo se caracteriza por la cuestión del desconocimiento, sino por una cuestión actitudinal que nos confronta fuertemente con la posibilidad de construir aprendizajes. Pero ciertamente, ¿cómo se construyen los aprendizajes? Ciertamente es posible, hay muchos casos, pero ciertamente no son tantos en que los individuos generan condiciones prácticas para su propio autoaprendizaje, ¿sí? Pero ciertamente no es lo usual, no es lo más común que como individuos tengamos condiciones para estar en posibilidades de generar autoaprendizajes, ¿sí? Bueno, enseguida. Bueno, entonces en ese sentido, ¿cuáles me gustaría mencionar como retos que tenemos frente a este tema de las tecnologías digitales, las brechas tecnológicas digitales y las análogas? Ciertamente hay distintas acciones que tienen que hacer el conjunto de la sociedad. Ciertamente debe haber una facilitación en términos de instalación tecnológica, de condiciones, de instrumentos. Ciertamente se debería poder tener acceso no solo a la red, sino a la posibilidad de tener dispositivos. Pero una parte importante, y es el primer punto con el que empiezo, es el tema del alfabetismo o analfabetismo digital. En ese sentido, justamente algo de lo que menciona un autor que es muy importante, lo menciona abajo, es Lev Vygotsky, que justamente habla de la manera como individuos, como colectivos, los individuos más experimentados tienen la capacidad, ¿sí?, de enseñar, de generar un andamiaje, una posibilidad de construir aprendizajes. Yo a lo que invito finalmente en mis últimos segundos es a la posibilidad de construir puentes. Necesitamos generar puentes que vayan de un lado hacia el otro, es decir, todos tenemos una responsabilidad en conjunto como sociedad. Muchísimas gracias, licenciado Fernando Contreras. Les recuerdo a quienes nos acompañan en este conversatorio, algunas personas ya están plasmando sus dudas en el chat, mismas que retomaremos al finalizar las 3 exposiciones. Y bueno, a continuación, nuestra última expositora, la maestra María Alejandra Zamudio Cruz. Adelante, maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Déjenme compartir, a ver si no se me va aquí mi 15 minutos. Muy bien, ya ven en pantalla, ¿cierto? Listo. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto pues tener estos eventos, ¿no? Para poder plantear un poquito estos retos y de pronto también estos alcances que se han logrado justamente a partir de la pandemia. Entonces, pues justo con el motivo de hablar de los aportes sociales y no solo sociales, ¿no? Yo en realidad me voy a centrar un poco más en los aspectos de telemedicina y de cómo usamos las tecnologías hoy en día para mayores alcances, más allá de la sociabilización, que es sumamente relevante, el tema del cuidado de la salud. Entonces, como ejemplo, les voy a platicar sobre este proyecto de investigación que hicimos el año pasado en el Instituto de Rehabilitación, que bueno, me toca a mí hoy presentarlo, pero es un trabajo que ahora vamos a platicar, que hicimos varios especialistas. Entonces, un poquito digamos que los antecedentes de relevancia respecto a esta cuestión es que, como ya lo han comentado los ponentes, ha habido una serie de cambios generados por la pandemia o exacerbados por la pandemia a nivel de salud individual y a nivel de fenómenos sociales que han exacerbado ciertas conductas de riesgo. Y uno de ellos desde el punto de vista de la salud que nos llama mucho la atención es el suicidio.
La verdad es que por fines de tiempo no quise presentarles todo un estudio que se publicó en 2003 acerca de la epidemia de SARS en Medio Oriente, y entonces se encuentra un pico de suicidios en 2004, siendo el punto álgido durante el confinamiento. Entonces, en ese artículo, pues ya plantean que si bien las medidas de confinamiento evidentemente son necesarias, tenemos que considerar pues los contras que implican a nivel de la salud y a nivel pues físicamente y a nivel social. Entonces, en pantalla van a ver algunas cuestiones de salud que se espera y que se han encontrado en adultos mayores confinados, en donde hay mayor riesgo de enfermedades, de descontrol, de desapego al fármaco, y por otro lado, pues el cambio drástico en el ritmo de vida, el desempleo en muchas familias, el distanciamiento, que ya lo decían, es una medida de protección, pero pues bueno, implica entonces las consecuencias de soledad y pues muchas otras que no vamos a comentar. Justo como medida, pues ha habido este análisis de cómo la tecnología podría ayudarnos, y ya lo mencionaban previamente. Este estudio, por ejemplo, es viejito, es de 2015, hace 6 años. Lo que se encontraba, vean aquí, es que justamente los adultos mayores, déjenme ver si puedo usar las herramientas de acá, los adultos mayores son la población que usan con menor frecuencia la tecnología, o que usaban con menor frecuencia la tecnología en 2015. Y aquí también podemos ver que el grupo de adultos mayores de 65 años, que es el que está en morado, pues es el que usa menos veces la tecnología, ¿no? Evidentemente eso exacerba pues esta analfabetismo digital del que hablaban previamente, y que justamente pone en mayor riesgo a los adultos mayores, ¿no? Entonces tenemos una situación donde el confinamiento exacerba o genera efectos negativos sobre la calidad de vida de los adultos mayores, y además tenemos que esta población lamentablemente es la que menor acceso a la tecnología tenía, ¿no? Y hay que considerar que lo relevante de la tecnología pues no es solo el uso de los dispositivos per se, sino justamente que nos permiten la comunicación y el mantenimiento a distancia de 2 elementos claves para la salud en el adulto mayor, que son las actividades de cuidado, todo lo que tiene que ver con la telemedicina, y la recreación, ¿no? Y entonces justo desde la semana pasada planteaban las personas justo de acá del INAPAM, pues la serie de acciones que se han hecho para confrontar esto, ¿no? Este proyecto que nosotros planteamos también surge de esa necesidad que observamos. En este caso están viendo aquí en pantalla una serie de propuestas que ha habido a raíz justamente de esta pandemia, y han sido medidas que emplean la telemedicina, que emplean aplicaciones, que emplean juegos, que lo que buscan es promover el bienestar físico y emocional en personas en general, no necesariamente adultos mayores, y que evidentemente eso exacerba la necesidad de contar con más alternativas. Por otro lado, hay una serie de estudios respecto a la utilidad de los programas multidisciplinarios, en donde cuando se aborda al adulto mayor desde el punto de vista integral, evidentemente alcanzamos mejores logros, específicamente en el funcionamiento cognitivo, en el estado físico y en la reducción de sintomatología depresiva, por decir algo. Estos antecedentes, pues bueno, son relevantes, pero evidentemente surge la duda: ¿y qué pasa con las intervenciones a distancia? ¿Pasa que el adulto se abruma, que hay esta ansiedad a la tecnología, o pasa que se beneficia? Entonces, bajo estos antecedentes o tomándolos en cuenta, lo que planteamos en este protocolo de investigación, es un estudio piloto básicamente, era conocer el impacto de un programa de intervención multidisciplinario, es decir, integral, pero a distancia, en los efectos psicológicos y cognitivos que estaba implicando la pandemia por COVID-19. Este fue un estudio que fue financiado por el CONACYT, que se llevó a cabo de agosto a noviembre del 2020, y que tuvimos oportunidad de incluir 63 participantes, 42 mujeres y 21 hombres. La mitad de estos participantes se distribuyeron en el grupo que recibió la intervención, que fueron 32 participantes, y 31 a otro grupo de intervención igual a distancia, pero que únicamente se daba un tipo de terapia, digámoslo así, que era la intervención emocional. Algo relevante, y es aquí donde por eso les decía, más allá del proyecto, creo que el proyecto en realidad es el pretexto para hablar de las posibilidades que nos brinda la tecnología, que no nos brindan quizás otro tipo de recursos. De inicio, el estudio, aunque es una muestra pues reducida en realidad, evidentemente no representativa, quisiera compartirles que hubo una participación pues importante de personas de otros estados, para empezar. Y además tuvimos la participación de otros países, tuvimos una persona de Houston, Texas, y una persona de Colombia. Entonces, de inicio va surgiendo, va enfatizándose los alcances que tiene la tecnología justamente para descentralizar los servicios.
Por otro lado, bueno, este es el equipo multidisciplinario que estuvimos trabajando. Fueron 5 áreas de abordaje. Básicamente lo que estuvimos trabajando es la intervención física, anímica, la cognitiva, la intervención social y la nutricional. Y el equipo de trabajo, que fuimos 25 pues, especialistas, estuvimos liderando cada uno pues, las áreas pues justo de especialización. El proyecto implicó una fase de reclutamiento, una evaluación pre-intervención, la intervención y la evaluación post-intervención. Quiero decirles que todo el procedimiento se realizó a distancia, todo. Incluso había parte de los especialistas que no estaban en la ciudad y que, sin embargo, justo la tecnología nos permitió hacer pues las reuniones y todo el tema de capacitación a la distancia. Algo de lo que nos puede, digamos, que servir, como que hay que retomar, ¿no? Lo han implementado mucho desde el punto de vista educativo, es pues el uso de las tecnologías como base de inicio para la capacitación de recursos humanos, ¿no? Y quiero compartirles que, por ejemplo, ahora ya no nada más se capacita a los especialistas en la aplicación de instrumentos, cualquiera de ellos, además se capacita para que esos instrumentos se apliquen a la distancia. Y entonces es bastante viable hoy en día que muchos de los servicios se puedan empezar a extender a partir de la videoconferencia como estamos en este momento. En nuestro estudio particularmente nos parece que de inicio nos sirvió para esto, para favorecer la capacitación de recursos humanos mediante videoconferencia y para generar materiales que en otro momento hubieran sido poco viables. Videos, por ejemplo, de capacitación, instrucciones de cómo tener medidas de autocuidado, cómo hacer mediciones de aspectos, por ejemplo, antropométricos, entre otras cuestiones. Y bueno, propiamente el tema de la evaluación y la intervención, que es la parte dura del proyecto, también se realizó a distancia. Se hicieron adecuaciones de instrumentos de uso común en el campo geriátrico para aplicarlos en línea y que estos pudieran mantener la validez que habitualmente tienen en el consultorio. Estas evaluaciones se hicieron a distancia, dando una serie de pues, videos de capacitaciones, de adaptaciones a los participantes, de tal manera que eso no fuera un impedimento y que la tecnología fuera justamente un apoyo en lugar de un impedimento para concretar y para identificar lo que estábamos pues, buscando. En este caso, como les digo, pues se hizo la evaluación preintervención, la intervención durante un mes y la evaluación postintervención para conocer los efectos de las intervenciones. También podemos pues ver aquí que el programa de intervención fue bastante, digamos, constante. Durante el mes de intervención se dieron 35 sesiones de las 5 esferas que les comenté previamente. Algunas sesiones fueron individuales, otras más grupales y evidentemente por tiempo no lo vamos a discutir, pero desde el punto de vista, ¿no? De qué tantos aportes tiene una perspectiva versus la otra, pues son cuestiones que son relevantes considerar cuando hablamos de las intervenciones ofrecidas hoy en día para los adultos mayores. Y por otro lado, la intervención unimodal, que les decía únicamente implica un tipo de terapia, que es la anímica, y que en este caso implicó solo 4 sesiones. Respecto a los resultados, pues una cosa importante es que la telemedicina, pues bueno, ¿no? O sea, ha tenido sus dudas respecto a qué tan aplicable, qué tan viable, qué tan factible puede resultar. Quiero comentarles que nuestras tasas de apego fueron altas. En realidad, para estos tipos de programas se habla de un 80-85% como mínimo requerido para pensar que el paciente realmente recibió ese tipo de intervención. Y entonces, en este caso, el tipo de intervención que tuvo 35 sesiones, tuvimos un apego del 87%, lo cual implica pues que hubo buena respuesta y un buen grado de compromiso de los participantes. Por otro lado, las sesiones o la intervención que solo implicó 4 sesiones, pues tuvimos un apego sumamente alto, prácticamente del 98%, y que de nuevo habla no solo del apego a nuestro proyecto, a nuestro programa, sino creo que a las necesidades, ¿no? Que había en ese momento en la población y cómo finalmente el ofrecerles este tipo de atención, aunque sea a la distancia, pues han sido de utilidad. Por otro lado, respecto a la tablita que vemos del lado derecho, básicamente les quiero platicar 2 o 3 cosas aquí. En la tabla vemos algunas de las variables que consideramos en el proyecto. Vemos cómo le fue al grupo al principio unimodal y al grupo que recibió más de una intervención. Y básicamente lo que vemos aquí, pues es que no hay diferencias entre grupos al inicio, lo cual era esperado porque pues son pacientes o participantes que estaban en las mismas condiciones cuando llegaron. Algo importante quizás que se puede prestar para la discusión más adelante es el tiempo que llevan de confinamiento. Les decía que se hizo en agosto a noviembre, por lo tanto
llevaban en promedio 5 a 6 meses de confinamiento. Esto es importante porque no solo estas variables, digamos, transversales que tomamos al inicio del proyecto, es probable que hayan cambiado con el tiempo, ¿no? O sea, esto es muy probable porque la pandemia ha implicado una serie de aspectos emocionales que han sido en dependencia de varias cuestiones, de la novedad de la pandemia, de la adaptación a la pandemia, del aparente salir de la pandemia, de la llegada de la vacuna, de que pese a la vacuna estamos en etapas críticas, ¿me explico? Entonces, estos momentos de una situación novedosa para toda la población y en particular para los adultos mayores pueden generar que estos resultados que veamos en pantalla sean variables. Por lo tanto, no sorprenda que ahorita haya tasas de mayor o menor depresión porque, insisto, depende de muchas variables. En este caso, lo que quiero comentarles es que a nivel del ánimo encontramos que el 27% de la muestra tenía síntomas de depresión, el 54% síntomas de ansiedad. El MOCA, que es una prueba que utilizamos para evaluar el estado cognitivo, tuvo un puntaje en rango límite, por lo cual de lo que estamos hablando es que una buena parte de nuestra población estaba empezando a tener cambios cognitivos. Y si bien no es el objetivo del día de hoy discutir sobre ello, pues evidentemente pone en la mesa el impacto no solo emocional, sino cognitivo que está implicando esta pandemia. Y bueno, respecto a los efectos de la intervención, lo que podemos ver es que la intervención sí genera un efecto, digo, es una intervención bastante breve y sin embargo algo positivo es que tuvo impacto, ¿no? Y esto es muy valioso desde nuestra perspectiva porque evidentemente esto no es la cura para nada, esto no es la única manera de hacer las cosas, lo que es una posibilidad dentro de todas las que existen y dentro de las que, por ejemplo, el INAPAM es experto en proponer. Lo que nosotros estamos planteando acá en el programa básicamente es que aún siendo breve, aún siendo a la distancia, un programa de intervención de este tipo sí tiene efecto disminuyendo el estado depresivo, disminuyendo de manera muy importante el estado de ansiedad y manteniendo, si acaso, el estado cognitivo. En ese caso sí no vimos ninguna ganancia importante. Algo que nos parece crucial es que el estilo de vida se vio favorecido. Esto es muy valioso porque el programa no solo mejoró el estado anímico, lo cual puede explicarse tan sencillamente como que se sintieron acompañados durante este mes. Además de eso, de acuerdo con lo que ellos reportaban, el estilo de vida mejoró. Es decir, tenían mejores hábitos de nutrición, de actividad física, mejores hábitos de cuidado o de higiene mental, lo cual pudo y seguramente está interrelacionado con los aspectos emocionales que se vieron mejorados. Un poco para ir cerrando, de inicio, pues ya les decía, el programa de intervención tuvo efectos positivos en el estado de ánimo, específicamente disminuyó ansiedad y depresión, mejora el estilo de vida en en adultos mayores que estaban confinados por la contingencia. El programa de intervención multidisciplinaria también tiene efectos leves en el estado mental, pero no suficientes como para decir que lo favorece. Y esto probablemente se debe al poco tiempo de intervención. Los cambios cognitivos no se esperan tan fácilmente, ni se esperan en un mes. Entonces es probable que si este tipo de atención la mantuviéramos, pues es probable que veríamos otros resultados. Respecto al programa de solo 4 sesiones al mes, encontramos que realmente no tuvo grandes efectos, realmente los participantes se mantuvieron igual. Hubo una leve mejoría, pero esta no fue significativa como para pensar o como para sugerirlo. Y finalmente, que ya no se ve aquí, con lo que yo concluyo es que al final de cuentas la telemedicina sí está siendo una alternativa viable y factible que está generando efectos positivos sobre los adultos mayores. Es una manera de disminuir la brecha digital que existe, es una oportunidad para alfabetizar a los adultos mayores y para promover alternativas de tratamiento y abordaje que previamente no existían para ellos. Muchas gracias, esto es lo que yo quería compartirles. Muchísimas gracias, maestra María Alejandra. A continuación, procederemos a una ronda de preguntas por parte de la audiencia. Hay dentro de nuestra audiencia personas adultas mayores participando. También les invitamos a ellas también nuevamente a que puedan plasmar en el chat sus preguntas en relación con el tema. Un segundo, por favor. Con el tema. Asimismo, bueno, justo como ya lo comentaban nuestros ponentes, las diversas dificultades que trajo consigo el escenario de la pandemia, de la contingencia sanitaria por COVID-19, esta situación del aislamiento,
también sería interesante y les solicitamos a las personas mayores que participan de la audiencia que nos pudieran compartir en el chat cómo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación pudieron generar o aparecerse como una alternativa frente a este panorama. Voy a proceder a leer la primera pregunta que tenemos. Comenta Yolanda López. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, ahora las personas adultas mayores utilizamos más los dispositivos electrónicos. ¿Qué tanto se afecta la vista, el uso intensivo de estos dispositivos? Sí, el doctor Fernando Contreras estaba solicitando la palabra. Gracias, doctor Joaquín. Bueno, efectivamente hay estudios que están demostrando en la actualidad una afectación justamente para la capacidad de visión. Particularmente tienen que ver muy fuertemente con el tema de que solemos mantener, uno, la vista fija a una misma distancia, y dos, que solemos lubricar de muy poca manera. No nos damos cuenta que parpadeamos poco. Eso está causando una resequedad importante que a la larga definitivamente pues sí está causando un perjuicio. Como en todos los casos, yo diría, toda la tecnología y muchos de los usos que hacemos pues de todos los artefactos, el uso inadecuado, ¿no? El uso excesivo, el uso poco cuidadoso, sin una higiene en los usos, suele tener como consecuencias. Eso es desde las cosas más simples hasta estas más sofisticadas y complejas. Sí, sí, tomo un poco la palabra. Solamente para complementar, efectivamente, bueno, ya se ha encontrado que en el exceso, por supuesto que puede haber alguna afectación, pero ahora esto incluso modifica o va integrando, va ampliando, digamos, las recomendaciones de autocuidado. Por ejemplo, es algo que se realiza desde el área de trabajo social, las recomendaciones de autocuidado que antes tenía que ver pues con otras cuestiones de procurar, que tiene que ver con procurar condiciones, ahora también se integran este tipo de recomendaciones, por ejemplo, de ajustar, ¿no? Por supuesto, de mediar el uso de estas tecnologías, la cuestión de la distancia, ajustar el brillo, ¿no? Pero por supuesto que eso implica el conocimiento del manejo de un dispositivo, ¿no? Y poder tener en ese sentido la posibilidad de ir mediando, que la recomendación de no hacerlo, por ejemplo, una cuestión que puede afectar más, pero que también ha sido más cotidiano, es que de pronto lo último que estamos haciendo antes de dormir es revisar el dispositivo, ¿no? Y entonces en la oscuridad y teniendo todo el contraste con este tipo de luminosidad es algo que además, bueno, neurológicamente seguramente pues, tiene, cognitivamente, hay una alteración seguramente también en los hábitos de dormir, ¿no? Del sueño, perdón. Porque lo último que hacemos básicamente es estar consultando el teléfono y ya, hay veces que hasta llegamos hay gente que se puede quedar dormida utilizando el dispositivo, ¿no? El celular. Entonces, pues sí, también son de las cuestiones que hay que integrarlo ahora en las recomendaciones de autocuidado. Perfecto, muchísimas gracias. Nos comenta Marta Rodríguez, buenas tardes a todos. Así es, los adultos mayores de los clubes de INAPAM estamos trabajando a través de estos dispositivos a raíz de esta pandemia. Hay quien se le dificulta y quien ya lo maneja bien. Esta pandemia nos vino a cambiar la vida a todos. Comenta asimismo Amelie, ¿qué tan efectiva, pregunta, ¿qué tan efectiva es la telemedicina? Mi duda es, ya que el diagnóstico es difícil, dado que el médico no puede revisar físicamente al paciente. Bueno, pues yo creo que algo importante es que le llamamos genéricamente telemedicina, pero realmente nos referimos a la teleconsulta, pues, ¿no? O sea, realmente hay muchos servicios que se ofrecen a la distancia a través de videoconferencia. Hay básicamente 3 usos que se describen de las tecnologías en los campos médicos. La atención a distancia cara a cara, ¿no? En donde puede ser médico, psicológico o neuropsicológico, como lo que hacemos nosotros. Otro tipo de intervenciones que son los videojuegos, que aunque los veamos así como con un poco de
desconfianza realmente tienen buenos efectos a nivel cognitivo, y otro tipo son las plataformas o softwares que se generan específicamente, por ejemplo, para la atención o la intervención cognitiva. Son como 3 tipos de intervención que podemos recibir mediante el uso de tecnologías. Específicamente la telemedicina, pues depende del tipo de abordaje o el tipo de atención que solicitemos. Evidentemente, una exploración, por ejemplo, neurológica, no es sugerida a través de una plataforma de videoconferencia porque pierde sensibilidad, por supuesto, pero hay tipos de entrevistas, intervenciones o evaluaciones que son de carácter mayoritariamente verbal, que pueden tener un buen grado de sensibilidad. La telemedicina se popularizó en 2020, pero lleva 30 años en el mercado. Y eso es importante que lo sepamos para tomar un poco de confianza y para así externar con mucha claridad a nuestros especialistas en donde yo siento como que no, pues no está siendo quizás el médico tan confiable. Y el médico tenga quizás la capacidad de explicarnos por qué sí podría ser confiable los procedimientos o los métodos que implemente. Es decir, depende el tipo de abordaje, depende el tipo de atención, ¿no? Específicamente lo que nosotros hicimos es telemedicina, puede ser, pero en realidad es mucho más abocado a aspectos psicológicos. Entonces, realmente el carácter que tiene, pues es bastante válido, bastante confiable. Perfecto, muchas gracias. Nos comenta Elia Tlaco, excelente información, mil gracias. Leti QA, maestra Zamudio, qué valiosos y alentadores resultados, lo que me lleva a pensar que pesan más las barreras culturales y sociales que las personales, pues cuando el adulto mayor encuentra una buena red de apoyo, su respuesta es muy positiva. Sí, efectivamente, digo, yo creo que es un proyecto, es un piloto, ¿no? O sea, eso es importante saberlo, porque seguro tiene limitantes, tiene mejoras, tiene posibilidades de lograr otras cosas, pero lo que plantea en realidad es muy útil. Creo que era una situación de caos, de crisis, generado por una situación, pues, que es novedosa, ¿no? Para toda la población y específicamente para los adultos mayores, tener este tipo de opciones, pues, fue muy útil. Hay como muchas cosas que se pueden replantear del proyecto. Por ejemplo, una de las cosas que discutimos después es qué tanta utilidad fue tener sesiones individualizadas, porque esto que plantea de pronto la interacción social, el intercambio cultural, pues hubiera sido quizás mucho más rico si todas las sesiones o todo el planteamiento hubiera sido grupal. Entonces sí, o sea, a mí me parece que fue un buen proyecto, pues fue una buena experiencia, pero definitivamente pues pone, ¿no? Como siempre, nuevas perspectivas, no solo para nuestro equipo de trabajo, sino evidentemente pone en evidencia que hay muchas cosas por hacer y que pues no las alcanzamos a hacer porque a veces el recurso que se requiere pues es a nivel de recurso humano es muy amplio. Muchísimas gracias. Nos comenta Elia Aquino, considero que las generaciones que manejan con mayor facilidad las redes y plataformas deben apoyar y orientar a las personas adultas mayores en su uso. ¿Qué otras acciones se pueden realizar para mejorar y o fomentar el uso de las tecnologías en las personas mayores? Si gustan, tomo esa pregunta. Me parece muy interesante lo que plantea Elia. Efectivamente, por principio de cuentas, hay que recordar varios de nuestros participantes públicos en este momento, y yo diría que todas las personas que de alguna manera nos acompañan, han sido maestros en la vida, han sido profesores en la vida, lo siguen siendo. Y yo creo que no es ni pecado ni problema que tengan tanto la apertura como la disposición, como el derecho a también que otras personas les puedan enseñar el uso de dispositivos, el uso de las nuevas tecnologías, el resolver alguna problemática específica que tengan, como reportar su número robado, por ejemplo, o cualquier otro, y ese tipo de cosas que puedan ser mucho más accesibles. Evidentemente necesitamos hacer mucho más en colectivo, desde a distintos niveles, pero ya que lo menciona Elia, me parece muy oportuno pensar en esta posibilidad de que como adultos nos podamos acercar a estos nativos digitales que seguramente, además de generar alguna forma de convivencia, de interacción social, eventualmente también nos puedan dar la posibilidad de aprender cosas nuevas. Esto neurocognitivamente es una maravilla, socialmente, psicológicamente, emocionalmente, comporta una cantidad de posibilidades de enriquecimiento que seguramente
conducen en muchos sentidos al bienestar que estamos esperando para todas las poblaciones, más allá de lo que muy bien, además, perdón nuevamente, cito a la maestra Cañongo, pero hablar del diálogo intergeneracional. Los diálogos intergeneracionales son un tema que debería de también ser parte, incluso por encima del uso de las nuevas tecnologías, pero la verdad es que va muy acompañado, va muy de la mano en ese sentido. Eso es lo que quisiera comentar por el momento. Muchísimas gracias, licenciado Fernando. Bueno, pues para no desfasarnos más con la agenda que teníamos planeada inicialmente, vamos ahora a continuar con la entrega de las constancias a los expositores por la participación en este conversatorio. Si me permiten un segundo, por favor. Una disculpa, vamos a proceder, se me estaba pasando, me estaba yo adelantando. Vamos a proceder en este momento a la ronda de conclusiones, cada uno de los expositores en el orden en el que presentaron sus temáticas. Tienen 3 minutos para la presentación de las mismas. Por favor, adelante, maestra Guadalupe Cañongo. Sí, bueno, pues en general tratar de trabajar en lo cotidiano para poder atender estas barreras culturales, estas barreras sociales que podemos estar encontrando a veces por prejuicios, por ideas ya muy arraigadas, tanto de la población en general, de esta cuestión de tratar de no obviar, tratar de no limitar a las personas mayores. Por ahí comentaban esta importancia de acercarse, pero tenemos que mejorar acercarse a los jóvenes, pero tenemos que tratar de mejorar esas estrategias, porque a veces cuando se acerca una persona mayor a un joven a hacer alguna consulta del uso de algún dispositivo, de cómo hago para mandar este mensaje, los jóvenes apoyan, pero a veces no apoyamos de la mejor forma, o no apoyan con la mejor estrategia. Es decir, a veces es, ok, yo lo hago, ¿no? Y agarra el celular y hacen el ajuste. No, la idea es poder mostrar, poder interactuar tal cual, ¿no? Y comprender que pues no queremos resolverles todo, sino tratar de brindar, compartir las herramientas, los elementos que se requieran para fomentar esta inclusión social, este ejercicio, decía yo, de derecho humano, de derecho que tenemos como acceso a las comunicaciones y a la información. Eso sería con lo que cerraría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Licenciado Fernando, sus conclusiones, adelante, por favor. Muchas gracias, Hugo. Bueno, para empezar, un enorme agradecimiento por la invitación. Esperamos que este intercambio haya sido de utilidad para quienes nos hicieron el favor de acompañarnos. Y vale la pena decir, bueno, quizá yo mencionaría 2 cosas sobre todo. Creo que la posibilidad del uso de las tecnologías tiene que estar en función de un objetivo, que no es el mero uso. Y es justamente como la parte de lo que de repente podemos visualizar en algunas, pues las generaciones llamadas nativas digitales, que sobre todo están enfrascadas, digamos, en el uso, no anatemizo, por supuesto, pero sí están enfrascadas en el uso de los dispositivos para entretenimiento, comunicación, en fin, juego, que tiene, como ya también lo mencionó la maestra Zamudio, el juego tiene un enorme potencial de generar aprendizajes y conocimientos, pero a lo que estamos apostando al hablar con ustedes de esto es plantear la posibilidad de construir puentes que vayan en aras de construir o ir hacia la plenitud, hacia el ejercicio de derechos, hacia la defensa de sus derechos, hacia las posibilidades máximas de bienestar, que pueden pasar por las vías de la comunicación, pueden pasar también por las del ocio, por las del entretenimiento, pueden pasar también por las de la actividad física, por las del acercamiento a manifestaciones culturales, en fin. Creo que como también ya vieron un poco lo que decía nuestra participante Marta Rodríguez,
mencionaba cómo esta situación se pudo haber interpretado lo mismo como una adversidad o como una oportunidad, que justo fue lo que también hicieron en el lugar donde ella está con otros compañeros. Simplemente cerraría con el tema de que tenemos que hacer nuestra parte como sociedad, como individuos, como colectivos, a distintos niveles, tenemos que hacer nuestra parte. Y la parte que tiene que ver con lo individual es una parte muy importante. Todas las estructuras, todas las facilidades, todos los dispositivos, la mayor conectividad, no van a sustituir nuestra voluntad por acercarnos a facilitarnos las cosas, por la posibilidad de aprender, de construir aprendizajes. Eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Fernando. Y finalmente las conclusiones de la maestra María Alejandra Zamudio. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. De nuevo, pues agradecer el espacio. Creo que siempre es bueno compartir pues con la población blanco, que justo son los adultos mayores. Les agradezco mucho el interés y pues las felicitaciones al proyecto, ¿no? Como yo les dije, yo vengo encabezando al equipo, pero este es un trabajo bastante arduo de una serie de especialistas. Y me voy a permitir más o menos plantearles como conclusión lo que tenía en mi última diapositiva. Y la primera cuestión es que justo pese que hay una falta de alfabetización digital, como ya bien han explicado los ponentes y como ya lo sabemos, la realidad es que sí se percibe, ¿no? La ausencia de una habilidad, de una astucia tecnológica en los adultos mayores y que no está mal, pues, ¿no? La cuestión primero es reconocerla. Pese a que eso existe, esta intervención o este programa o este proyecto en particular nos permitió abrir brecha, ¿no? O sea, nos permitió más bien acortar brecha, abrir espacio, abrir un panorama a incorporar las intervenciones a distancia como una posibilidad. Y lo que nos pareció más relevante es que fuera no solo durante el confinamiento, sino promoverla como un servicio, la atención a distancia en los adultos mayores, en pacientes probablemente foráneos o en condiciones de confinamiento domiciliario que no son tan irregulares o tan inusuales en adultos mayores, tras una cirugía o tras alguna condición que le impide la movilidad. Y bueno, pues finalmente el tema y la relevancia de descentralizar los servicios, ¿no? O sea, tenemos aquí en Ciudad de México la mayor cantidad de especialistas en todo México, pero sería bueno que estos servicios también se permitan ofrecer a otras poblaciones. Y pues para finalizar, evidentemente es necesario extender la investigación de los servicios a distancia, cualquiera de ellos, y de las estrategias también de contención, tanto de los aspectos emocionales como de las cuestiones cognitivas en los adultos mayores. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestra. Ahora sí, procedemos a la entrega de constancias. Si pudieran indicar si ven mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, es evidentemente una constancia por y para cada uno de los participantes de la cuarta sesión de este conversatorio. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Universidad Autónoma Metropolitana otorgan la presente constancia a la maestra Guadalupe Cañongo León, de igual modo al licenciado Óscar Fernando Contreras Ibáñez y finalmente a la maestra María Alejandra Zamudio Cruz por su participación como ponente en el ciclo de conversatorios Las Personas Adultas Mayores en el contexto de la COVID-19, con el tema Los beneficios sociales de las nuevas tecnologías de la comunicación para las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19, realizada el 3 de agosto de 2021 en modalidad virtual y con la firma del doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, y asimismo la firma del licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Nuevamente a nuestros tres participantes del día de hoy, muchísimas gracias y felicidades por cada una de sus exposiciones. Muchas gracias. 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 Finalmente, vamos a proceder a algunos mensajes de agradecimiento. Antes de ello, quisiera enviar un saludo a la directora de
Fortalecimiento y Operación de Políticas Públicas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la licenciada Rocío Ruiz López, quien está acompañándonos en esta sesión y quien a su vez participó junto con la Dirección de Gerontología y la Dirección General del Instituto en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana en la construcción de este ciclo de conversatorios. Muchísimas gracias y le doy la palabra al doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, buenas tardes. Pues no me resta sino agradecer a las autoridades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Jorge Alberto Valencia Sandoval, la maestra Ana Gamble y la maestra Rocío Ruiz, por esta oportunidad que nos han dado como universidad pública de colaborar con ustedes, con ellos, en este evento que por los números que tenemos de las personas que lo han atendido, contamos con alrededor de 100 personas, tanto en el canal de YouTube como en las transmisiones que hemos hecho de estas 3 primeras y con esta la cuarta plática. Esto nos da pie a que tenemos que organizar las que siguen. Pensamos que tocar temas como la vacunación, nutrición, salud mental, nuevas tecnologías, que son los que ocuparon este ciclo, nos abren la puerta para tratar muchísimas más. Ya comentábamos con la maestra Gamble al empezar la reunión que debemos tocar otro tipo de temas que tengan mayor incidencia, porque la pandemia no es para siempre. Vamos a salir de ella y vamos a salir fortalecidos como instituciones públicas que han logrado obtener un rumbo sobre el cual trabajar en temas poco tratados, en temas que nos permiten incidir en un público que creemos que requiere una mayor atención en una etapa post-pandemia. Entonces, con todas las ganas de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos pondremos a trabajar, si ustedes así lo consideran, para que detectemos otros temas y estemos arrancando el segundo ciclo de conversatorio a la brevedad posible. Yo esperaría en un mes máximo estar arrancando el segundo ciclo, con la idea de cerrar este año de una manera muy fuerte, ya viendo la luz al final del túnel y planteando las expectativas de qué sigue ya en un mundo para la tercera edad que es totalmente automatizado, en donde debemos tomar el toro por los cuernos y empezar a hacer pláticas, talleres, cursos que permitan un manejo mucho más amigable de la tecnología, que partes del uso del teléfono mismo en una capacidad mayor a la que se está haciendo. Pues no me resta sino agradecer nuevamente a las autoridades del INAPAM y plantearles que la Universidad Autónoma Metropolitana, como su lema lo dice, es una casa abierta al tiempo, las puertas están abiertas para que continuemos trabajando con ustedes y obviamente agradecer a todos los ponentes que han participado en este ciclo con la idea de que nos van a continuar apoyando en este tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Flores. Y a continuación, Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito, directora de Gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Buenas tardes, muchísimas gracias, muchas felicidades a todas las personas que están participando, muchas felicidades y agradecimiento inmenso a las ponentes y al ponente, que es muy enriquecedor escuchar digamos, estos análisis de lo que son las tecnologías pues de generaciones más modernas y que estamos entrando las personas mayores de manera apresurada. Estimado Joaquín, muchísimas gracias. Deseo que lo que has manifestado se haga realidad y que podamos tomar esta nueva normalidad lo antes posible. Bueno, pues agradecer mucho al equipo especial para el fortalecimiento académico y vinculación educativa de la Universidad Autónoma Metropolitana, dirigida por el doctor Joaquín Flores Méndez, que bueno, ya somos grandes amigos que hemos estado viéndonos durante 4 sesiones y otras más con un convenio que firmamos con la Universidad Autónoma Metropolitana, con el INAPAM, y este es un probado ejercicio de cómo podemos enriquecer las instituciones públicas que operamos política pública en conjunto con las instituciones académicas. Creo que es un escenario
que poco se ha visto, en el que como institución de Estado da la posibilidad de enriquecernos con lo que estén llevando a cabo las investigaciones, lo que estén estudiando el personal académico, y que también sirva para enriquecer las políticas públicas. Entonces, creo que ahorita es un binomio excelente y que queremos llevar a cabo con diversas instituciones de educación superior en el país. Es pionera, digamos, este ejercicio con la Universidad Autónoma Metropolitana, el INAPAM, en algo que se reproducirá en el futuro más cotidianamente. Felicidades y todo mi agradecimiento. Pues reconocer las aportaciones de los ponentes en estos conversatorios denominados las personas adultas mayores en el contexto de COVID, que ha sido muy enriquecedora, ¿no? Las aportaciones de los ponentes que pues con una información veraz, oportuna y relevante, ¿no? En el primer conversatorio que habló sobre la vacunación como una forma sencilla, inocua y eficaz de proteger a las personas contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas, que es lo ideal, como una de las principales estrategias de salud pública que anualmente evitan más de 6 millones de muertes y también previenen enfermedades incapacitantes. Bueno, yo les invito a que consulten quien no estuvo presente en esta ponencia, toda la información de gran valor, sobre todo pues para tomar las medidas, sigamos cuidándonos, digamos, porque nada es infalible, pero también de la importancia pues de vacunarse, no importa la edad, porque los beneficios son importantes, ¿no? La desinformación puede ocasionar una disminución en la aceptación de la vacuna, eso lo estamos viendo y lo estamos viendo en diferentes grupos de edades, en diferentes estratos socioeconómicos, y que es importante que busquemos información oficial, información fidedigna, para que la mayoría de la población se vacune. Sabemos que es una vacuna que se creó en un año, esta experiencia no la hemos vivido nunca, y menos pues las personas que saben de salud pública, pero las circunstancias pues llevaron a que la ciencia tomara una velocidad diferente ante la circunstancia de una situación que nos hermana a todos los seres en este planeta, ¿no? El tema del segundo conversatorio, los expertos en nutrición y salud bucodental expusieron la importancia de una adecuada nutrición frente a la infección de COVID, tanto para la prevención como para el tratamiento, en particular en las personas adultas mayores, debido a que presentan un alto riesgo de desarrollar desnutrición, la cual podría desencadenar diversas complicaciones relacionadas a la enfermedad, no solo entre aquellos que viven en la comunidad, sino también entre aquellos que desafortunadamente se han encontrado hospitalizados o incluso en la unidad de cuidados intensivos. Por lo que el manejo nutricional debe ser implementado de forma adecuada y oportuna por el personal de salud, integrando una adecuada hidratación, alimentos de temporada, principalmente frutas y verduras que tienen un precio accesible y contienen una gran variedad de vitaminas y minerales, una rutina de ejercicios adecuada, así como la higiene y revisión continua bucodental. Finalmente, los especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana ofertaron los servicios que proporcionan a la población en esta materia para que acudan a recibir evaluación nutricional y de orientación integral en la clínica que atiende de manera virtual a todos los interesados. El tercer conversatorio se destacó la importancia de mantener la salud mental frente al panorama que se vive debido a la pandemia, en la que las personas mayores y sus familiares pueden llegar a experimentar situaciones de angustia, estrés, pérdidas y violencia, por lo que se sugirió integrar la atención por parte de los especialistas como psicólogos y o psiquiatras para atender dichas emociones y brindar herramientas que permitan superar los desafíos de la vida actual. Ya hoy lo estuvimos viendo, cómo nos vamos acostumbrando, digamos, a interactuar a través de medios digitales y cómo vamos tomándole gusto y vamos profesionalizándonos y vamos
perfeccionando nuestra comunicación a través de ellos. Por supuesto que siempre será primordial o será primero el poder tener un vínculo de persona a persona, pero el tema de lo que evolucionó la forma de comunicarnos en esta pandemia, lo estuvimos viendo en las presentaciones de hoy. También se rompieron muchos mitos en el tema del analfabetismo de las personas mayores, en el tema de cómo enfrentar las tecnologías, cómo dominarlas. Pues yo creo, digo, soy persona adulta mayor desde luego, pero lo que vi y lo que me tocó conocer y verificar con muchas colegas o con muchas personas adultas mayores fue que el aprendizaje se dio a una gran velocidad, que le picabas por aquí, le picabas por allá, y primero se angustiaba uno, pero finalmente tuvimos que ir conociendo, y además es increíble lo que superamos muchas personas mayores, el recibir indicaciones de manera virtual, que también es horrible, ¿no? De dónde le pico, ¿no? Creo que hicimos un gran avance, y eso es una gran conquista de esta pandemia, el poder generar estos vínculos de comunicación y esta manera de comunicación de las personas. En muchos casos se evitó una soledad extrema o un aislamiento, porque se pudieron comunicar por teléfonos inteligentes o tabletas o computadoras, ¿no? Entonces, pues agradecer muchísimo y reconocer este esfuerzo, y como decía Joaquín hace un momento, tenemos una gran tarea, ya medio hicimos una agenda de temas para continuar con estos conversatorios, y estaremos encantados y encantadas de continuar colaborando, y sobre todo de que las personas que nos están escuchando continúen y también incorporen a otras personas a ellos. Muchas gracias, excelente día, y estamos a sus órdenes. ¿Sí? Ok, pues no nos resta más que solicitarte, Anita, que puedas clausurar este primer ciclo de conferencias. Como ya mencionaba el doctor Joaquín Flores, será como el inicio de una serie de conversatorios que continuaremos trabajando de manera conjunta con la UAM para enriquecer todos estos temas sobre vejez y envejecimiento que requieren de la atención no solo académica, sino también por parte de las instituciones gubernamentales. Adelante, Anita. Pues sí, doy por concluida estas cuatro eventos del conversatorio, las personas adultas mayores en el contexto de COVID, y enviarles un saludo muy afectuoso del licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, encargado de la Dirección General del Instituto para la Atención de las Personas, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, quien por problemas de agenda no pudo acompañarnos, pero me pidió por favor que les enviara un saludo y su agradecimiento. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos los asistentes, a los ponentes, a las autoridades universitarias y a nuestras autoridades del INAPAM, a la licenciada Rocío Ruiz, que se encuentra con nosotros, a la licenciada Ana Luisa Gamble, al licenciado Hugo Reyes, que participó el día de hoy como moderador. Y bueno, pues no nos resta más que cerrar esta sesión y agradecerles a todos por su asistencia y participación.